Hola, buenas noches. Es un gusto saludar a todas las personas que están conectadas hoy desde las distintas páginas que están retransmitiendo. La página de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, la página de la Red de Consejos Departamentales de Cinematografía, la página del Bogotá Audiovisual Market y, por supuesto, la página de Proimágenes Colombia. Yo soy Natalia Gómez, subdirectora de formación en Proimágenes, y quiero darles la bienvenida a la tercera y última sesión de este ciclo de conferencias Tengo una película del 2022. Para quienes se conectan por primera vez, contarles por qué hacemos estas charlas y en el marco de qué evento estamos trabajando. Siempre, año a año, a través de las convocatorias del FDC, cuando tenemos invitados a los evaluadores y están en esa semana de trabajo evaluando y encontrándose con los posibles beneficiarios de los proyectos que van a ser premiados en esta ocasión, aprovechamos para que algunos de los evaluadores compartan con nosotros su experiencia, compartan con nosotros alguna línea de su conocimiento, algunas reflexiones, hacemos conversatorios, conferencias, y en esta ocasión quisimos dedicar este espacio a una reflexión sobre el espacio, sobre la creación de contenidos para infancia. Aprovechando que tenemos uno de los invitados que hizo parte del comité evaluador de la modalidad de realización de cortometraje infantil, Robin Morales, que quisimos que fuera parte de estos conversatorios Tengo una película, e invitarlo a hablar sobre los aciertos y errores comunes a la hora de crear para público infantil. Para contarles un poco sobre Robin, él es director, diseñador, ilustrador, músico y bailarín, y entre sus obras más destacadas se encuentran El trompetista, Amicus, Las piezas del rompecabezas, Agua y El día después, entre otras. Ganó la residencia Click Click y la residencia Artist in Residence de Folimash en el Festival de Annecy para producir su cortometraje El tigre sin rayas, que le ha dado la vuelta al mundo en más de 120 festivales. Y hoy Robin nos acompaña desde México para ser parte de esta conferencia. Robin, ¿estás por aquí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas Hola, tardes. bienvenido. Muchas gracias, Natalia. Y pues sí, muy contento, emocionado, la verdad nervioso de estar aquí por primera vez con esta plataforma, con ustedes, con los fondos de Colombia, después de las jornadas de evaluación de los proyectos de corto infantil, que estuvo maratónica y muy bonita, muy enriquecedora. Es algo que también nosotros estamos aprendiendo en México. Estamos haciendo un pequeño grupo de realizadores, guionistas, productores dedicados al contenido infantil, retroalimentándonos, aprendiendo y es un gusto poder compartir algunas de las conclusiones, puntos de vista, errores que hemos cometido, ¿no? Aciertos que queremos ahora poner en práctica. Así que muchas gracias por este espacio y ojalá que les sirva a los que nos siguen. Seguro que sí. Muchas gracias a ti, Robin, por aceptar la invitación. No estés nervioso, siéntate como en casa. Antes de darte la palabra y antes de que entremos en materia, yo quiero pues recordarle a la gente que este y otros conversatorios los encuentran en la plataforma Caja de Herramientas, que es un repositorio con videos, con conferencias, con talleres que pueden usar en sus procesos de formación. Así que si en un futuro quieren revisar de nuevo este video, pues lo van a encontrar allí, ordenado, indexado, para que lo puedan ver en detalle, este y otros videos que puedan usar en sus procesos. Y quiero agradecer también el acompañamiento de FENASCOL, que nos acompañan los intérpretes Damaris Zamora y Diego Estupiñán, que estarán durante la sesión. Recordarle al público que el chat está abierto para recibir sus preguntas, ya sea durante la charla o al final. Dedicaremos un espacio para despejar las dudas que puedan surgir. Y también que en el chat les vamos a dejar el link de registro de asistencia, los invitamos a completarlo, se demoran 30 segundos literal, son 2 preguntas, y a las direcciones de correo que nos dejen registradas vamos a poder enviarles y compartirles material afín a la temática de la charla. Entonces, anímense a contestar el registro de asistencia, ya sea al comienzo o al final, lo van a encontrar ahí en el chat. Y pues entremos en materia, Robin, para que tengamos tiempo de hablar y de escuchar todo el proceso y la reflexión que nos vas a compartir. Sí, vamos a aprovechar, si les parece bien, con una pequeña, no tan pequeña presentación de estas conclusiones, puntos de vista. Después hay unos materiales que quisiera compartirles que nos parecen afortunados, materiales que han quedado finalistas en PRI y ENES,
y a unos materiales que he hecho para abrirlos y tener posibilidad de hacer preguntas y respuestas. Ojalá que esto sea un espacio muy orgánico, que esto no es una posición de ninguna forma. Y bueno, los nervios que le comentaba a Natalia es porque en realidad yo no me siento no hay un manual, no hay un eje en el que nos tengamos que regir a la hora de hacer arte ni cine, mucho menos para audiencias infantiles. Entonces, son algunos puntos de vista que hemos recuperado, recogido, pero estamos en este camino también aprendiendo, incluso con las evaluaciones de los proyectos. Les decíamos algunos proyectos seleccionados en los pitches. En realidad, esto nos está sirviendo a nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna llave, clave ni respuesta asegurada, es algo que nosotros estamos también yendo en el camino. Entonces, todo lo que yo diga es basado en una experiencia personal, puntos de vista, no hay nada absoluto, y ojalá que sea un espacio de reflexión y de contestarnos estas preguntas que nos hacemos. Bueno, entonces, este pequeño espacio va a ser para platicar sobre aciertos y errores, al crear sobre todo cortometrajes para niños, para audiencias infantiles. De hecho, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo llamar a estas categorías. En México tiene un poco más de un año, como un año aproximadamente, en que se abrió esta categoría en cine, de cine para audiencias infantiles. Entonces es algo, como les digo, que estamos ganando terreno, que estamos aprendiendo y que tenemos todavía mucho por hacer. Bueno, no sé si alguno de ustedes identificó esta tipografía y este foquito. A mí, porque me gustó mucho empezar aciertos y errores, luego me acordé de buena idea y mala idea. No sé, ahorita no alcanzo a ver los comentarios, pero no sé si alguno lo identifica, sabe de qué programa es. Es de una serie que pasaba hace muchos años en los 90s que se llamaba Animaniacs, de una serie animada de Warner, y había unos personajes muy irreverentes. Se les puede criticar muchas cosas, pero creo que era muy, muy imaginativo, pues muy divertido, la verdad, ¿no? Muy diferente el humor. Y entonces empecé así porque me gustó mucho esa referencia. Y entonces empezamos, yo digo que empezamos con estas referencias y ahorita les digo por qué está esta intención, esta referencia. Entonces, un poco como que había muchas capsulitas en ese programa, como buena idea, y empezaba, ¿no? Buena idea, con esta voz de caricaturas de Acme, ¿no? Buena idea. Empezaban como ser flautista en un carnaval, ¿no? Por ejemplo, en un desfile. Mala idea, ser un pianista en un carnaval. Entonces, es una cosa muy tonta, muy absurda, pero tenía su toque, ¿no? También como pues no sé, como desafiante. Buena idea, tomar aire antes de aventarte a una piscina, ¿no? A una alberca. Mala idea, tomar aire después de que te avientas a una alberca. Y era esta tipografía, porque damos cosas que son importantes para nosotros como adultos, ¿no? Inmediatamente me fui a mi infancia, dije, qué buena onda, me gusta mucho Animaniacs, seguramente les va a gustar, todos lo conocen, y ya estamos cayendo en errores de dar por hecho, de empezar a hablar desde nuestro propio niño, en fin, está desmenuzado en algunos puntos que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero es un error muy común de inmediatamente apelar a nuestra memoria, a nuestra infancia, a nuestras referencias, que no tienen por qué ser universales, ni las tienen por qué conocer ustedes, ¿no? Me hubiera gustado ahorita ver a lo mejor las respuestas de ustedes pues yo no tengo idea qué es eso, ¿no? Y si no tienen idea, pues ya se amolaron porque yo estoy hablando y elaborando y poniendo tipografías que ustedes quizá nunca han visto en su vida, y yo estoy dando por hecho que está divertido y que está chistoso y que va a conectar, ¿no? Ese puede ser un error grave que podemos empezar a abordar desde el adultocentrismo, ese término que también a veces a mí me cuesta trabajo pronunciar. Tiene que ver con esta noción o este privilegio del adulto sobre todas las demás visiones, ¿no?
sobre los pequeñitos, los adultos mayores. Parece que el adulto es el que tiene todo el foco, todas las decisiones, toda la autoridad para decir qué va, qué no va. Entonces, un poco estamos al principio un poco fritos, porque todos los materiales para niños pues, los hacemos adultos, ¿no? Yo creo que de ahí no quisiera decir que ya empezamos mal, sino tenemos un sesgo inevitable. Estaba pensando que me daba mucha risa imaginarlo como este villano de Corazón Valiente, el rey de Inglaterra que está viendo cómo pelear con los escoceses y dice, pero el problema con Escocia es que está lleno de escoceses, ¿no? ¿Cómo le hacemos? El problema o uno de los problemas que pueden haber en los cortos infantiles es que están hechos por adultos. Entonces ya es complicado quitar ese chip, ese sesgo. Pero bueno, el adultocentrismo sí es algo que tratamos de combatir, de evitar, reconocer, apenas estamos dándonos cuenta que quedamos ahí. Es un poco la misma situación de los privilegios, por ejemplo, ¿no? O del patriarcado, en fin, como cosas que no nos damos cuenta porque siempre los hemos tenido, han estado presentes hasta que se visibilizan, hasta que se estudian y estamos en esta curva de aprendizaje. Entonces creo que de entrada les comentaba que no están muy de acuerdo todavía los términos de audiencias infantiles, si es para niños, niñas, adolescentes, infancias, primeras infancias, niñez, niñeces. De entrada el término infancia hace alusión a alguien que no es capaz de hablar o que no habla, ¿no? Entonces, de entrada creo que esa acepción ya nos aborda a los niños como carentes de algo, faltos de algo, incapaces, ¿no? Que tienen alguna imposibilidad. Y desde ahí creo que se les concibe en muchas circunstancias, en muchas aristas, en muchas políticas públicas, en fin, ¿no? De todos los rubros, o más bien de todos los sesgos, de todos los grupos etarios, creo que también la infancia es de los más vulnerables por este menosprecio. Hay una corriente también, o no quisiera decir corriente, sino más bien una reivindicación de los derechos humanos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que también pensamos que hasta los 18 años quizás los empiecen a tener y en realidad es de que nacen, tienen derechos, son personas y se les debe concebir, respetar así. Entonces, un poco el autocentrismo tiene que ver con esto, ¿no? Que tienen los mismos derechos que los adultos, se minimizan un poco sus ideas, ¿no? Se menosprecian, incluso sus propuestas, se descalifican lo que sienten, lo que ellos necesitan. Casi es difícil que se les escuche o que se les permita expresarse en un espacio abiertamente. Se normalizan violencias o, sí, como conductas violentas, como las nalgadas, por ejemplo, ¿no? Por ser parte de una educación tradicional, o que los derechos están condicionados con una obligación, ¿no? Un poco como, si te portas bien, entonces tendrás esto. Children in the Center es no sé si llamarle movimiento, pero también es una filosofía que hemos nosotros aprendido en estos círculos que les digo, como que me faltó preguntar, del que Franke, con maestros, también contenidos con infancia, Nadia González Santa, y Jan Willis analizó este fenómeno, que los niños normalmente se les marginaban las producciones de cine y televisión, como se les ponían un poco como muebles, ¿no? Lo hemos visto mucho en la televisión pública, pero no se les da voz, no se les toma en cuenta, y esto alejados de la autenticidad y la autonomía, que son valores importantes que queremos rescatar en los materiales que nosotros hacemos ahora. Y estos materiales normalmente están sujetos a satisfacer necesidades de los papás, ¿no? O de las propias televisoras, secretarías de educación, lo políticamente correcto, que todavía permea, todavía sigue, y los niños están completamente en otra realidad, con otras necesidades, con otros intereses, y aprenden de otras maneras ahora con las redes sociales, internet, en fin, ¿no? Los fenómenos de pandemia que yo creo que todavía no sabemos qué tanto han impactado y cómo se puedan medir. Está cambiando la manera en que consumen cine, televisión, audiovisuales, ¿no? La televisión prácticamente está en peligro de extinción y ellos tienen unas multipantallas, una exposición a muchos estímulos visuales, sensoriales, que creo que ha rebasado por completo lo que nosotros como adultos pensamos que son, porque tenemos esta experiencia previa de nuestra niñez, ¿no? Que no necesariamente es la de ahorita.
Entonces, bueno, otro de los errores es esta apelación al niño histórico, ¿no? Lo digo con profundo respeto porque yo también he caído en el mismo error y no son errores, digamos, graves, ¿no? No es para satanizar a nadie. Los proyectos que revisamos, la mayoría, casi, le voy a decir como un 80%, en las notas del director o directora mencionaban, ¿no? Que de niño me acuerdo que, ¿no? Yo me fui a el niño me gustaba, ¿no? Quiero hablar sobre esta historia que me pasó a mí y los 90s y los 80s, ¿no? Y entonces, como que de repente se prenden focos, ¿no? Anotamos esa pregunta y pero ¿qué, no? ¿Por qué un niño de los 90s o los 80s, cómo conecta con las audiencias del 2020? Tendrían que saber las referencias, sería interesante para ellos o no. Entonces, estos proyectos, aquí puse algunos ejemplos, por ejemplo, de, ¿no?, las infancias que pueden ser los 80s, los 90s, pues, que podían ser quizá anacrónicas, no sé si son vigentes. Muchos argumentos defienden estas intenciones con es que queremos compartir, es algo novedoso para los niños de ahora que sepan cómo eran los 80s, ¿no? Las cámaras análogas, y la verdad que yo me hago una pregunta gigante, ¿no? Una interrogación gigante, si ellos, si tienen tanta evolución tecnológica, se les hará interesante conocer algo análogo ya no es, ¿no? Y tiene que ver más con esta apelación a las memorias propias de cada autor. Entonces vimos muchos proyectos que tenían situados en los 80s, en los 90s, con cámaras analógicas, 35 milímetros, 8 milímetros, ¿no? Y teníamos estas preguntas de, ¿será interesante o por qué, no? Y de repente los argumentos me parece que no se sostienen tanto, ¿no? Es más bien como que a lo mejor nunca se lo habían reflexionado y a mí me ha pasado muchas veces y ahora ya creo que lo podemos pensar, ¿no? Tiene que ver con el punto de vista con el que se abordan a los niños, a las niñas en los proyectos, no solamente narrativamente o visualmente, sino conceptualmente desde el guión, desde el tono, y si se dan cuenta aquí puede ver como el punto de vista a la altura de los niños, las niñas, o hacia abajo, ¿no? Digamos como una picada, como la visión adulta viendo hacia abajo. Entonces se lo podemos ver en muchos materiales, eh, sobre todo en temas de acción viva, que yo particularmente hago solamente animación. Me encantaría incursionar en ficción y en documental, pero es más evidente en estos materiales donde la cámara está puesta a la altura de los niños, ¿no? Entonces podemos ver no solamente su punto de vista, sino cómo es la realidad a su nivel, ¿no? Los muebles, la altura, las dinámicas, ¿no? Las puertas, en fin, como las relaciones sociales, a diferencia que si ponemos la cámara así, ¿no? Que también suele pasar mucho. En animación, por ejemplo, yo nunca me lo había cuestionado hasta que yo estuve tomando estos talleres y ahorita si da tiempo, ojalá que dé tiempo de compartirles algunos de mis materiales y ustedes sean los mejores jueces de decir, ahí no se está respetando mucho lo que nos dijiste, ¿no? O aquí, mira, inconscientemente, intuitivamente, sin saber nada de esta teoría, ya lo hacía, porque me era importante ver al personaje. También hay decisiones, obviamente, estéticas del lenguaje cinematográfico que, bueno, no todo tiene que tener este filtro eh, riguroso, pero sí que lo tengamos en cuenta para las decisiones creativas. Los temas ajenos a las infancias, ¿no? También en muchos materiales vimos que había, por ejemplo, personajes adultos en situaciones adultas, la oficina, el trabajo, las crisis económicas. No por eso, digamos, no son presentes en los niños y las hemos vivido y las viven, ¿no? Niños que trabajan, que están en la calle, que padres ausentes, pero preguntarse cómo vamos a abordar esos temas, desde qué óptica. Entonces muchos, por ejemplo, eran en oficinas, ambientes laborales, que puede que no estén conectados con la realidad, con el contexto de las niñas y los niños, ¿no? Por ahí también tenemos como cosas muy, muy sexualizadas, ¿no? Que tampoco es que nos espantemos, creo que los niños nos dan la vuelta 3 veces a los adultos,
pero preguntarnos, ¿no? Si es el tono, si esos son temas pertinentes, ¿no? Las relaciones sociales, por ejemplo, los noviazgos, ¿no? Hay materiales que hablaban sobre un personaje que era el solterón o la solterona, ¿no? De cuándo se iban a casar. En fin, creo que eso escapa un poquito a lo que podría ser la realidad que viven las niñas y los niños. Subestimarlos, ¿no? Creo que también se da por hecho muchas cosas cuando se habla de niñas y niños que no entienden o no van a tener esa profundidad, cualquier cosa les va a gustar, ¿no? Y yo he visto eso en discurso, si no dicho, que sí lo he escuchado, más con hechos, ¿no? O sea, materiales que no tienen ningún rigor, ni de contenido, ni de calidad, no importa, les va a gustar. O también podemos caer en el error de que la imaginación imaginación de los niños es algo arbitrario, absurdo, que no tiene reglas. Y eso es otro error, porque, digamos, estamos construyendo una historia, ¿no? Con cierta lógica, estructura, inicio, clímax, resolución, un universo con reglas, porque si no, incluso los niños abordan mucho de lo que hacen a través de la lógica del juego. Entonces, los juegos también tienen sus propias reglas, que si no las seguimos, las violamos, creo que puede ser algo que los desconecte por completo. Entonces, respetar las propias reglas de su propio universo, ¿no? O que la calidad piensen que no es importante, o que la audiencia es la más fácil, ¿no? Creo que es las más complicadas por lo auténticas que son a la hora de recibirlos. Entonces, tiene que ver con la inverosimilitud, ¿no? O sea, que lo mismo, como no respetar estas reglas, ¿no? De repente hay, por ejemplo, proyectos que plantean una técnica combinada sin ningún argumento o no hay un arco, no se entienden los planteamientos de los personajes o las características o las edades, se deja abierto, ¿no? Pensando que los niños puedan tener así como una conclusión abierta, sin lógica, lo cual es también un error, ¿no? Si no tiene una justificación. La resolución de problemas adultos en manos de niñas y niños, ¿no? También eso no es que no pueda suceder o no suceda en la realidad, pero preguntarnos también si queremos que los niños sean los que carguen con cierta responsabilidad en temas, por ejemplo, mentales, ¿no? De sus padres, de sus cuidadores, problemas existenciales. También hay a menudo muchos proyectos, incluidos los míos, ¿no? De algunos personajes que tienen alguna crisis como de identidad, o los papás que tienen una problemática y los niños parece que a través de la fantasía o una historia infantil lo resuelven, o ambientales, ¿no? También creo que hay muchos proyectos donde pequeños niños tienen que resolver el problema del, no sé, el calentamiento global o el problema de la contaminación, problemas adultos, y preguntarnos si ellos tienen que tener esa carga o puede ser algo más inteligente, más consensuado, más a su nivel, ¿no? Que es que están conociendo el mundo, están abriéndose, están conectando con sus emociones, están aprendiendo del otro, a trabajar en equipo, a reconocer sus diferencias, sus espacios. Me parece que el foco podría estar más por ahí, aunque sea un tema profundo o más complejo como estos. Este es un tema muy grave, creo que este sí lo pongo hasta con otro color, porque creo que hay una confusión también en los proyectos a la hora de tener a protagonistas niños y niñas, como un sinónimo de que, que sean proyectos para. Entonces hay personajes infantilizados o personajes animados, pero con unas temáticas brutalmente, ¿no? Completamente adultas, pero como es animación o como son niños, gravísimo, tanto parte de los creadores, de los festivales que programan, en fin, como creo que eso a mí sí me preocupa en lo particular mucho, de temáticas, no sé, que tengan que ver con violencia, con asesinatos, con sexualidad, sexualidad no entendía como un derecho de las niñas y los niños, sino como temáticas ajenas, ¿no? A su desarrollo de edad. Como está un niño protagonista y más si es animación, parece que automáticamente es para niñas y niños y se programa. Y a mí me preocupa mucho que los niños se expongan a esos materiales, ¿no? Después mi preocupación se diluye cuando veo a mis sobrinos o a niñas y niños viendo cada cosa en YouTube, ¿no? Que, bueno, ¿no? Creo que también nosotros tenemos
este sensor ñoño que también tenemos que tener más apertura y ver, acompañar a las niñas y a los niños también, ¿no? Esa es otra responsabilidad que nosotros tenemos como adultos a la hora de pasarles un material, ¿no? No exponerlos nada más, sino acompañarlos. Otro error muy común en materiales para niños es este afán de aleccionar o de moralizar, ¿no? De decir qué es bueno, qué es malo, según quién. Y pues el cine y el arte no está hecho para eso, ¿no? Es lo que defendemos estos círculos de estudio. Para eso tienen la historia, para eso tienen la escuela, quiero decir, y tienen muchas horas de escuela, ¿no? Y tienen sus maestras y luego su mamá, para que encima el cine tenga que ser un vehículo de una lección moral. Creo que también tratamos de evitarlo. El lenguaje y el tono tienen que ver también con las elecciones de los diálogos. Hay diálogos de repente que se escuchan muy chiquitos, ¿no? Un personaje, por ejemplo, de 8 años, pero los diálogos parecen de 4, ¿no? 4 o 5 años. O todo lo contrario, por ejemplo, el mismo personaje de 8 años que tenga diálogos de un adolescente, ¿no? Entonces hay que cuidar los lenguajes, el tono en general de la producción. Tiene que ver con el uso de lenguaje, pero también con las formas, con las figuras, tener en cuenta los colores, por ejemplo, ¿no? La velocidad. Aquí pongo normalización de la violencia también. Nuevamente, no es que no sucedan estas situaciones, pero preguntarnos si encima lo queremos volver a retratar en la pantalla, con qué fin o cómo se le puede replantear la sexualización de personajes femeninos, niñas, adolescentes y adultas, ¿no? Sea como parte de una crítica, una sátira, o como algo que está normalizado, está muy presente. También preguntarnos qué tan buena idea será. Y otro tema clave es el target, ¿no? Me parece que hay un error muy común que es para niños, ¿no? O sea, de 0 a 18. Y bueno, pues no, hay targets muy diferenciados, quizá en cine no tanto como en televisión, pero al menos tener la noción de si va a ser un material preescolar, ¿no? Para primeras infancias, 3 a 5, los targets se van moviendo mucho cada año, sobre todo en producciones audiovisuales para televisión, para audiencias infantiles, pero en cine por lo menos tenemos que tener la noción de preescolar, escolar, ¿no? De 3 a 5, ¿no? Preescolar, de 6 a 9, de 6 a 12, todo el periodo escolar. No es lo mismo un niño de 4 años que uno de 7, que uno de 11. Entonces, no es que tenga que ser una película, un cortometraje de 6 a 8.5, sino más bien tener claro el target al que se va a dirigir. Puede ser abierto, familiar, con muchas capas de comprensión, pero tenerlo muy claro por qué, ¿no? A la hora de consultar el target, por ahí también creo que podemos quedar un poco flojos, medio débiles en nuestros argumentos. Entonces es muy importante saber las etapas de desarrollo en las que están, la inteligencia audiovisual a la que estamos apelando. Al ratito, si hay oportunidad, me gustaría compartir un poco de un material. Tiene que ver con la inteligencia fílmica. Por ejemplo, Naya González nos ha hecho mucho hincapié en los flashbacks, en los elipses, en los niños pequeñitos, ¿no? Los preescolares no entienden esos flashbacks porque su mente, su cerebro está en una comprensión multitemporal, ¿no? Ellos pueden abrir como su percepción a muchas fuentes de información al mismo tiempo, y entonces es más complicado para ellos seguir un timeline y luego saltos en la historia. Creo que, por ejemplo, eso habla mucho de lo que tenemos que aprender nosotros como cineastas a la hora de descifrar los mensajes, las narrativas, ¿no? Los finales no resolutivos, también aquí hacer una distinción entre el final feliz y el final resolutivo. El final feliz, creo que todos tenemos muy presente que es las historias de Disney, el rosa, el final feliz, donde todos son perfectamente alegres, ¿no? Y se arregla el mundo y no pasa nada. No va por ahí, sino más bien dar una resolución al planteamiento, al arco del personaje, cuál fue su transformación, su descubrimiento, su aprendizaje. No quisiera decir moraleja porque podemos caer otra vez en esto moralino del aleccionador, pero sí que se resuelva la propia historia que está planteada, ¿no? ¿Qué pasa con el personaje, el protagonista? Que si dijimos que estamos enfocados en niñas y niños, pues tendría que ser un niño o una niña, ¿no? No necesariamente, pero pues la mayoría de las veces sí. Entonces, al ratito vamos a compartir un pequeño momento, fragmento de un cortometraje que se llama La Piñata, de Verónica Ramírez,
justo, no puedo spoilear el corto, pero justo habla de este final resolutivo. La protagonista no obtiene lo que quiere, lo que ha querido todo el cortometraje, que es esta piñata que está haciendo en su clase, pero tiene una resolución muy emotiva, muy personal, muy significativa para ella, ¿no? Y su mamá, que no era lo que ella quería, pero resuelve perfectamente la historia. Y los finales que no resuelven, por ahí se nos quedan un poco también este interrogante, ¿no? Pueden quedar abiertos. Hay un cortometraje que hicimos que se llama Agua, no está hecho, profeso, para audiencias infantiles, sin embargo, conectado muy bien, y es un final abierto que te deja un poco con la reflexión, pero normalmente se recomienda que tenga un final resolutivo, que cierre, que contenga, ¿no? Que dé sí, un cierre emocional simbólico significativo a las niñas y a los niños. Otros 1000 errores que podemos pasar aquí otra hora, ¿no? Los textos de los directores y las directoras en los proyectos a evaluar, por ejemplo, de repente veíamos muchos argumentos muy válidos, ¿no? Muy interesantes sobre la pertinencia, la necesidad de retratar realidades, contextos rurales, dinámicas sociales violentas, ¿no? o laborales, o la añoranza, en fin. Y en ningún momento vimos cuál era la intención de dirigirse a la audiencia infantil, o por qué querían hacer este material para niños, ¿no? Ahí nos vamos. Pero creo que activas ahora la presentación, si no, ahora regreso. Em, pero bueno, este uso de la sátira, el sarcasmo, ¿no? La crítica social, mucho la metáfora, ¿no? Pues tiene que ver más con, o sea, la política, con temas adultos que por completo escapan a los intereses de las infancias. Por ejemplo, estos usos de flashbacks complicados, ¿no? Que son muy interesantes, pero quizá difíciles de seguir para las niñas y los niños. Hay otro tema ahí, por ejemplo, de proyectos de series disfrazadas de cine, ¿no? O sea, y esto está vigente, ¿no? A mí me ha pasado. Un proyecto que normalmente fue concebido para televisión o una serie, pues se hace como un episodio o se disfraza, se maquilla para tener fondos de cine, ¿no? Que no necesariamente es la misma estética o la misma narrativa, ¿no? Mismo lenguaje. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y en las propuestas audiovisuales, por ejemplo, las referencias, ¿no? de directores, de cinematografías, de fotografía, que son bellísimas, pero tampoco están muy pensadas para el público infantil. Entonces, ahora voy a revisar si algo quedó pendiente ahora en esta presentación. Me habían pedido si podíamos ilustrar o platicar un poco sobre la diferencia de televisión y cine. Creo que aquí hay un debate y creo que puede ser materia de otra plática, justo con Elke Franke, que tenemos este grupo de estudio, de trabajo, que me faltó preguntar, materiales audiovisuales para niñas y niños. Ella hacía mucho hincapié, por ejemplo, en la edición, en la iluminación, ¿no? Obviamente los presupuestos, los tiempos. Yo tengo más presente la parte de la animación, ¿no? De una serie, por ejemplo, que hacíamos, que era El Chavo, a Nahuel y el Libro Mágico, por hablar de dos obras que ojalá que sirvan para ilustrar un poco, ¿no? Bueno, nosotros teníamos prácticamente 10 días para terminar un capítulo de 21 minutos, y normalmente para un corto, pues puedes tener un año para hacer 10 minutos, ¿no? La mitad. Obviamente tienes más tiempo para reflexionar los planos, el storyboard, las calidades, el tipo de sombras, la iluminación, ¿no? La composición. Y eso creo que tiene que ver también se puede aplicar a acción viva, pero si pueden ver un poquito como el tratamiento, ¿no? Que puede tener un poco más de cuidado, los fondos. En este caso, pues ni siquiera teníamos, yo era el equipo de fondos, pero la vecindad, por ejemplo, era un modelo 3D que los compositores ya rendereaban en el momento que se necesitaba un shot para no tener que hacer los fondos. Tienen que ser decisiones más rápidas por el presupuesto, los tiempos que tienen que cumplir. Y por ejemplo, ¿no? La animación es muy evidente cuando hay poco presupuesto, poco tiempo, tenemos que hacer algo muy simple, no por eso de poca calidad, sino como animación limitada, cutout, recortes, pocos movimientos, poco intercalación, a diferencia que si tenemos, por ejemplo, un largometraje tan bonito como Nahuel,
¿no? Que pueden hacerse estudios de luz, ¿no? Por shot, a lo mejor pensar cómo va a ser el movimiento, como la puesta en escena, más pensada, ¿no? Volviendo a animación, y una disculpa que me concentre más en la animación, pero es mi área. Los Simpson, por ejemplo, ¿no? Que no hay mucha diferencia entre las películas que han hecho, pero acá se toman licencias creativas, como el cortito de Maggie, ¿no? Esto normalmente no lo veríamos en un episodio normal de Los Simpson, donde se manda a maquilar a varios países del mundo con notas técnicas súper precisas, y aquí más bien es una versión de autor, ¿no? Hay una historia más dramática, se pueden jugar con las luces. Paprika es una serie infantil también en un estilo cutout, que es mucho más limitado, ¿no? Que tiene mucho appeal, tiene muchas cosas positivas, pero Song of the Sea, ¿no? De Cartoon Saloon, pues tiene un uso de recursos estéticos, narrativos, de textura, de animación, de acabados, ¿no? De arte, impresionante. Ahora estas brechas se están haciendo cada vez más cortas, ¿no? Por ejemplo, vemos producciones de Disney de series animadas que de verdad yo me quedo como, wow, esto parece animación cuadro por cuadro, como normalmente se hace en largometrajes o producciones con mucho presupuesto, y en realidad son 3D con algún look, ¿no? Un render 2D. La distancia se acorta cada vez más, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta serie, El Rey León, no tenemos sombras, ¿no? No tenemos personajes, y aquí sí. Entonces esas decisiones creativas y de presupuesto se dan también, ¿no? Las producciones más limitadas, con producciones más en forma de un largometraje a algo que sea televisivo. Aquí puse para ilustrar un poco lo que es la televisión y el cine. Desgraciadamente, La Rosa de Guadalupe forma parte del ranking número 1 de lo que ven los niños y las niñas en México. Es lo que más ven. Desgraciadamente no es un material hecho para niñas y niños. Y bueno, es un tema ahí también que tenemos mucho por hacer. Y si se dan cuenta, ¿no? La composición, no, digo, se toman decisiones en ese momento, supongo que hay una planeación, pero si fuera, por ejemplo, un programa en vivo, hay más o menos una noción de dónde van a estar los actores, los talentos, hay una luz básica, no hay más reflexión, y normalmente la televisión lo que hace es que aplasta los planos, los colores en el video también son más limitados. Ahora hay cámaras de video que emulan o simulan el cine. El cine antes era obviamente la película, ¿no? Donde se hacía la impresión, los 35 milímetros, que guardaban cierta calidad, cierto grano, cierta apariencia, y ahora, como se ha democratizado la tecnología, ha desaparecido un poquito ese cine. Algunos directores lo utilizan ya casi como un lujo, ¿no? Pero digamos que ya todo ha migrado a digital. Pero a grandes rasgos, digamos que si dan cuenta que aquí en Matilda hay mucha a profundidad de campo, están los primeros planos fuera de foco, hay una elección a conciencia de las paletas, ¿no? La composición, en fin, creo que se pueden ver, ¿no? Las luces que tienen más trabajo, a diferencia que sea un programa de televisión. Nada más un poquito para ilustrar las diferencias que pueden haber. Bueno, aquí puse a Calcetín con Rombosman. No estoy seguro si él dijo esta frase, pero bien podría haberla dicho. Y es un poco sobre esta reivindicación de la calidad que tienen que tener los audiovisuales para niñas y niños. No cualquier cosa debería pasar, que es lo que muchas veces vemos. No hay mucho rigor, no hay muchos criterios, no hay muchos materiales para niñas y niños, no hay muchos creadores o creadoras que quieran dedicar su vida a producción audiovisual o de cine para niñas y niños. Es algo que ojalá que ustedes estén motivados, los que nos sigan, para elevar un poco el nivel, ¿no? Los contenidos, las calidades. Entonces, bueno, vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla, a la presentación. Después de ver todos estos errores, la esperanza es, después de estudiar o de tener estos momentos reflexivos, son preguntas que nos podemos hacer ahora en adelante para nuestros propios proyectos. Estas son las preguntas que nosotros como jurado, con Nico, Caro, Mónica, hicimos a los proyectos de cortometraje infantil en esta 2022. Quiero compartírselos porque los reflexionamos mucho. Nos pidieron 4 preguntas que ellos tendrían que contestar en la sesión de pitches. Para las personas que nos siguen, que están fuera de Colombia, por ejemplo, en México, el concurso de IMCINE, el Fondo para Cinematografía,
se mandan los proyectos y hay un jurado que decide cuáles se apoyan y punto. En Colombia, este año me parece que fueron 41 proyectos los que llegaron para evaluar. Se dividieron en 2 duplas. A mí me tocó estar en una dupla evaluando 21 proyectos, digamos que ya cumplían con todos los requisitos, y de ahí seleccionamos las 2 duplas, 4 o 5 materiales, al final fueron 10, y teníamos que elegir cuáles se iban a premiar, pero esos 10 tuvieron su espacio para pichar y defender y contestar estas preguntas. Ahí un poco a tomar nota, ¿no? Ver qué nos contestaban, algunas dudas que teníamos del proyecto, que quizá los directoras y las directores nos podían aclarar. Y una es, ¿por qué crees que este proyecto es relevante para el público infantil? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros a la hora de idear, crear un proyecto para infancias. 2, ¿cómo integra al público infantil en el proceso creativo? ¿No? Esto dio mucha luz ver que muchos proyectos, muchos equipos involucraban a niñas y niños, ¿no? En focus group, en procesos de investigación, se les tomaba en cuenta su opinión, incluso eran parte del proceso, por ejemplo, para crear personajes, para crear las estéticas. Esta pregunta es algo que yo, por ejemplo, tengo un tache completamente en mi proceso creativo, ¿no? Es algo que quiero apenas poner en práctica para los nuevos proyectos, probarlos, testearlos, consultar si el tema es atractivo, ¿no? Si les gustaría ver algo así, probar los personajes, escuchar su feedback, probarlo como focus group, cómo funciona un animático, un cortometraje al final. Eso nos falla muchísimo. Argumente las decisiones de la temática, pertinencia, lenguaje audiovisual y tono con relación a las edades del público objetivo propuesto. Esa preguntota abarca un montón de preguntas, si se dan cuenta, perdón, muchos temas, que todo tiene que ver con el target. ¿Por qué si es un material para 4 a 7 años, crees que ese tema es pertinente? ¿No? Y cómo nos platícanos de tu lenguaje, el tono, y ahí podemos ver si tienen claro a su público objetivo o no. Entonces ahí también muchos proyectos se tambalean. La mayoría es que no lo tenemos perfectamente claro y tenemos que tener más en cuenta eso. ¿Cómo se toma en cuenta? ¿No? Su edad, su etapa de desarrollo, su sensibilidad. Y por último, por ejemplo, cómo el proyecto reta a la audiencia y cómo apela a su capacidad de asombro, cómo los desafía, ¿no? A su sensibilidad, a su inteligencia, a su capacidad. Dentro de las cosas positivas que creo que tenemos por hacer es superar el adultocentrismo y privilegiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este caso estamos hablando de infancias. Es tomado ¿Cómo pueden ser ellos partes de este cortometraje, de esta historia? ¿Cómo les podría significar a ellos? Tomar en cuenta sus opiniones sin que nos sintamos como una amenaza a nuestra autoridad, a nuestra adultez. Involucrarlos en los procesos creativos, lo que habíamos dicho, ¿no? Escucharlos, sentarlos a conversar, ¿no? Tanto en la casa como en las escuelas o en espacios que nosotros fomentemos, explorar nuevas soluciones a las problemáticas que ellos viven todos los días y recordar que nosotros somos adultos, pero con más experiencia y más años de vida, no por eso quiere decir que seamos más sabios o tengamos la autoridad moral para decir que sí, que no, que es bueno para ellos o no. Y mucho tiene que ver con tomar estas decisiones que siempre prioricen el respeto de su propia visión. Creo que eso es la clave, eso es lo más complicado. Toda nuestra motivación personal, obviamente tenemos que apelar a nuestro niño para ver cómo entendíamos el mundo. Obviamente vamos a hablar de lo que nosotros conocemos, de lo que nos mueve, de lo que nuestro corazón quiere contar, es lo que nosotros conocemos, pero siempre tener en cuenta el ojo de los niñas y los niños, el filtro, ¿no? Cómo va a ser su visión para que ese material pueda conectar con ellos y no sea un material para nosotros que nos gustó, que queramos compartir. Todo esto se puede contradecir por varios argumentos que también está bueno plantearse. En un evento, en una plática, me acuerdo que consultaba con los guionistas de Hora de Aventura cómo era su proceso creativo, porque es un material que ha conectado con infancias, ¿no? Y bueno, muchos sectores de edad que les encantan, y es como les preguntaba, ¿cómo tienen esta parte a la hora de hacer un guión de considerar las temáticas o los diálogos, o cómo involucran a los niños, cómo saben, ¿no?
Y la respuesta que me dieron me tiró toda la presentación que les acabo de decir, me la tiraron al baño, ¿no? Por el caño, más bien. Me dijeron, no tenemos idea lo que les va a gustar o lo que debería ser, es algo que a nosotros nos gusta escribir, porque nos divierte, nos gusta, nos emociona, y listo. Si a alguien les gusta, qué bueno, ¿no? Y confiamos que eso pueda conectar, si no, tampoco nos molesta. Bueno, ¿no? Acá estamos hablando de fondos públicos y cortometrajes profeso para niñas y niños, pero creo que es un argumento también súper válido, ¿no? Que aquí lo pongo como otra esfera de contradebate, digamos. Hablando con otro amigo creador el fin de semana, me decía lo mismo, ¿no? Es como, todo esto que les acabo de decir, si se dan cuenta, lo podríamos encapsular en adultocentrista, ¿no? Como que sí, que no, las reflexiones. Al fin de cuentas es una reflexión adulta entre adultos. Estamos dejando de largo a las niñas y los niños en esta conversación, por ejemplo. Y él decía, tú diviértete, haz lo que amas, ¿no? Lo que te apasiona, lo que tú sabes, la mejor manera, con la mejor calidad posible, de corazón, y eso va a conectar con las niñas y los niños. Ellos naturalmente van a conectar con algo que está hecho así. Creo que tiene toda la razón del mundo. Entonces, me parece que hay que conciliar un poco esas dos visiones en un justo equilibrio, ¿no? Ni ser tan dogmáticos ni tan exagerados, ¿no? Así de aquí anotar, ¿no? Y tampoco ser completamente indiferentes a los materiales que estamos haciendo. Les pongo aquí los criterios, por ejemplo, del PRI ENES, que son como los Óscares para materiales audiovisuales, sobre todo de televisión, para niñas y niños en todo el mundo. Premian, digamos, la televisión de calidad en el mundo. Y ellos tienen este foco de Children in the Center que les comentaba al principio. Y bueno, son muchos puntos, ¿no? Pero es como, está considerado la cultura y el rango de edad, ya lo platicamos, ¿no? Es atractivo, es relevante, es entretenido, respeta a los niños, los empodera, cómo los empodera, ¿no? Es interesante la idea, es original, hace pensar al espectador, cómo lo motiva, logra su propósito en cuanto al guión, la estructura, ¿no? Cómo está hecha, investigaron bien al personaje, al objetivo, al target, las calidades del diálogo, son como criterios que ellos evalúan a la hora de tener un material, ¿no? Cómo están desarrollados, si están bien desarrollados los personajes, las motivaciones de sus acciones, las calidades, ¿no? O sea, el estilo visual, las actuaciones, la cámara, la edición, el ritmo, que es algo importantísimo también. Es el mejor medio para esta idea, ¿no? También sería bueno preguntarnos, por ejemplo, los que estamos en animación, oye, esta historia y este corto, la animación, ¿sería el mejor lenguaje o sería más interesante ver un documental, por ejemplo, ¿no? Hay algunos puntos y valores que también rescato de los proyectos que evaluamos, que nos hicieron feedback. También Nadia González tiene unos puntos que siempre se me olvidan, pero prácticamente versan sobre los mismos, ¿no? Que es hermandad, amistad, juego, co-creación, curiosidad, desafío, empatía. Nadia hablaba que los niños le decían el aprendimiento, ¿no? O sea, como, ¿qué aprendí? O animales y amigos, ¿no? Y creo que las palabras clave que quiero dejarles con esta presentación medio extensa, espero que no haya sido muy pesada, es las claves, ¿no? Acompañar a las niñas y a los niños. Creo que es fundamental. De repente, creo que muchos adultos están preocupados por lo que ven sus hijos en YouTube o las películas que pueden o no ver, ¿no? La clasificación, si es apto o no. Yo creo que si están expuestos a un material y después se acompaña con una plática, ¿no? La reflexión, las inquietudes, los miedos que puedan tener, eso termina de redondear la experiencia a que si se les deja un iPad 3 horas para que no molesten y ellos hagan sus propios cierres o sus propias no cierres y dejen muchas preocupaciones al aire. Entender y conocer a las niñas y a los niños, creo que también es por ahí la respuesta. Yo tenía mucha la pregunta, ¿y cómo hacemos eso, no? Pues te vas a un parque, te vas a una escuela, estábamos bromeando en una clase, pues como, imagínate tú ahí, ¿no? Viendo a niñas y niños en un parque, pues te arrestan, ¿no? O se te acusan de acoso, qué sé yo. Pero digamos que fomentar eso, o sea, llegar con focus group, o sea, hay metodología también de técnicas de investigación, metodología para la creación, la evaluación, la implementación de materiales
hechas por Yamilet, por ejemplo, ¿no? Otra especialista que siempre está ahí presente en estos círculos de estudio. En qué están los niños, qué están viendo y por qué lo están viendo, qué les está significando, no dar por hecho. Y por último, creo que lo más importante y lo más difícil para los adultos es quitarnos esta seriedad, esta cosa adulta del deber ser, de las formas, de la rigidez, de cumplir con normas sociales, ¿no? Es un poco difícil porque así está el mundo, con muchas cosas que hacer, pagar impuestos, ¿no? Y remuneraciones, en fin, que es complicado salirse de ese esquema, pero creo que en la medida que conectamos con el juego, con el júbilo de hacer lo que hacemos porque nos gusta, eso normalmente permea automáticamente y se ve reflejado en la pantalla. Entonces, creo que es lo más difícil, es lo que me gustaría dejarles como conclusión, ¿no? Más seriedad, que haya menos seriedad y más juego. Bueno, ahora vamos con los aciertos, ¿no? Ya estuvo bueno de ver tantos errores. Materiales que creemos que hayan cumplido con todas estas puntos. Iba a decir normas, fíjense cómo yo caigo en lo mismo adoctrinante y rígido. Son puntos que vemos como aciertos y que han funcionado, que han sido materiales, por ejemplo, finalistas o ganadores de Prix Jeunesse. Así que vamos a pasar por ahí. No sé si ahorita hay alguna pregunta en particular, porque vamos a pasar algunos materiales. Mi idea es pasar algunos materiales Prix Jeunesse y muy afortunados, ¿no? de ficción, documental, animación, y algunos materiales que yo he hecho. Ahorita vemos cómo andamos de tiempo, a ver cuál alcanzamos a ver, abrir una serie de preguntas y respuestas, y me encantaría poder presentarles un material que desafía por completo todo lo que les acabo de decir, y ver cómo los niños ven un material que es completamente ajeno para niñas y niños, pero ellos se lo apropian, lo significan, lo juegan y nos dan la vuelta a lo que según nosotros es o no para niños. Una bibliografía. Hay un libro que Nadia González siempre nos ha sugerido y que apenas yo lo conseguí, espero poder compartírselos a través de Natalia, que se llama El desarrollo de la inteligencia fílmica. Y es una herramienta, así se llama tal cual, la comprensión audiovisual y su evolución en la infancia y la adolescencia, de Andrés Tripero. Está basado en muchos estudios de la Complutense de Madrid, con focus group, con investigación con niñas y niños. Está muy interesante porque ahí habla de cómo va el desarrollo audiovisual de los niños por edad. Yo tengo todavía muchas dudas sobre todo la pandemia y la evolución de los consumos de las niñas y los niños a través de pantallas y multipantallas. Cómo ahora ha evolucionado su inteligencia audiovisual, me parece que todavía ni siquiera hemos podido medir y nos ha rebasado, pero ahí lo podemos debatir y lo podemos abrir. Ojalá que por ahí recopilemos más investigaciones vigentes. Children in the Center lo pueden buscar tal cual así. Está en su página de Facebook, está Jan Willem ahí presente en las redes sociales. Y con mucho gusto compartimos a Nadia y a él, que la pueden encontrar también en Vientos Culturales, a Elke Franke, y Vientos TV, Vientos Culturales. Y bueno, si no hay otra pregunta, ok, vamos a seguir con los materiales. Voy a tratar de compartirles. A ver. Ok. Vamos a ver un material no ficción que se llama La vida con Mapi, de Bolivia. Vamos a ver un cachito y continuamos. Pica, hola Pica, yo soy Lucía, ahorita estamos en mi casa. Tamara es mi Mapi. Mapi para mí es como decirle mami y papi, que es una mezcla. Ella es una mujer trans. Yo viví con ella muchos de sus cambios, aunque al principio ella no sabía. Era pequeña y me explicaron con dibujitos lo que era.
Entonces yo nací en un cuerpo de hombre, con mi cabecita y mi corazoncito como Mujer. Cita. mujer. Por eso que ahora yo voy a comenzar a hacer un cambio en mi vida para llegar a ser lo que mi corazón y mi mente dice. ¿Te parece? Yo a mi mami la veía triste, no la veía conforme, yo no sabía qué era, yo pensé que algo no le gustaba de la casa o de la familia, digamos. Pero luego me explicaron y entendí de que era porque no había estado conforme nunca con su cuerpo. Hasta que apareció el internet y empecé a investigar y supe que ya podía ser mujer. Tienes que haber vivido primero como mujer, tienes que haber asumido el rol, tienes que estar en... Interrumpa, voy a estar saltando así por el tiempo, pero es un material súper afortunado, finalista o ganador. Y ahora que lo veo, fíjense también cómo la mamá, de alguna manera, un poco, si te dan cuenta, que subestima, ¿no? En el tono, en el lenguaje, ¿no? Le está hablando como si fuera una niñita chiquita, ¿no? Del corazoncito. Y la niña está súper despierta, ¿no? Ella entiende perfectamente. Creo que no hace falta que se lo escribiera con bolitas ni palitos, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo. Acá en el final les quería compartir por el 245. Si se dan cuenta, es la propia niña que está contándonos en la cámara. Ella hizo su propia investigación, está contando cómo se siente ella, su mamá, lo que ha pasado entre ellas. Para enseñar a niños como yo a que no tienen que discriminar a personas como mi mami, que es totalmente natural, que no hay nada de malo en eso. Yo diría a todos los que ven Pica, niños y jóvenes, que acepten a todas las personas porque no tienen nada de malo. Mira, yo vivo bien, yo estoy bien, soy una de las mejores alumnas en mi cole, en curso. Bueno, y que las acepten porque no tienen nada de malo. Déjenme ver si tengo que estar saliendo para poner cada material, pero bueno, ese es uno de los no ficciones que quería presentarles. Si se dan cuenta, la cámara siempre está dirigida a ella, ella está hablando desde su propia experiencia, desde su propia realidad. No hay como cosas veladas, está dando la información perfectamente frontal, y ella está hablando que está bien, ¿no? Que la pasa bien, ¿no? Se ve la relación afectiva con su mamá, que está bien en la escuela, por ejemplo. Vamos con otro material. Listo. Este es otra no ficción, se llama Maxim the Greatest, ¿no? O el Gran Maxim. Y es un documental de 25 minutos que no va a dar tiempo, obviamente, de Rusia y Alemania. Y espero no tener que explicar mucho. Mejor lo vemos en estos pequeños momentos que les quiero compartir. Hab's kapiert. Versuch's mal. Vielleicht den Big Spin. Du drehst das Brett 360 Grad. Und dich selbst auch. Ich? Wie denn? Schau, du drehst Big Spin. Bei den meisten klappt es nicht beim ersten Mal. Bei mir auch nicht. Aber ich übe dann wieder und wieder. Ist also schwierig? Ja, schwierig. Aber schwierig ist gut. Ist gut, Pascha. Das ist zu viel. Hier nur eine Drehung. Versuch's seitlich. Hablando de cómo él estudia, tiene a su instructor que su mamá le paga, la mamá normalmente no está ahí, está trabajando, él se va a la escuela en su patineta y están invitándolo a que vaya a un lago y él no quiere ir porque pues se necesita piernas, ¿no? Y pues obviamente le da mucha tristeza y es todo el arco del documental de si lo va a lograr, ¿no? Al final, pero es muy impresionante ver cómo está retratada la situación de él, cómo nos lo cuentan, otra vez con mucho respeto, ¿no? La cámara está completamente centrada en él y quiero compartirles otro fragmento aquí en el
Es toda esta secuencia donde él se pone esta prótesis. Man muss viel trainieren. Wie sonst kann man sich auf diesen Beinen halten? Du fällst sofort vor allem ohne Beugeknie. Y es toda la frustración, todos los retos que implica para él ponerse estas piernas postizas, que no es lo que él desearía. Y vemos cómo lo está intentando, batallando, ¿no? Cómo los niños lo ven, ¿no? Cómo se siente un poco discriminado, pero vemos todo su arco, digamos, cómo se cae, se levanta. Hay frases que él y su instructor le mencionan en el documental que a mí me cimbraron, que tiene que ver con aprender a caer correctamente, como que es parte del deporte, ¿no? Parte de la vida. Y son estas historias de la categoría de resiliencia, por ejemplo, ¿no? Del Prix Jeunesse. Nos muestran a niños empoderados que toman decisiones, retos en sus manos, cómo los superan, cómo los afrontan. Y él en particular, pues tiene que ser más fuerte que todos los demás, ¿no? Nos pareció un material súper bien hecho, cuidado, ¿no? En los valores de producción, en fin, este nos parece también un caso ejemplar. Vamos con el que sigue. Una disculpa que esta tiene que ser así como paso a paso. En cuanto a animación, quisiera darles dos referencias. Este es un material que a mí en particular me parece brillante por la simpleza de su manufactura, pero por la inteligencia de su historia. Entonces, una pequeña... Está en un hormiguero. Esta es una colección aparte de varias historias de animales, ¿no? Lo que les decía, que pues, si es una serie o es un cortometraje, se pueden jugar en esas categorías, se pueden mandar las piezas individuales. En este caso, es una colección de esta directora, Julia Ocker, y me gusta mucho esta historia en particular porque retrata la diferencia de esta pequeña hormiguita que no está siguiendo justo las normas, ¿no? O la misma manera en que todas las demás hormiguitas van y están llevando las hojitas. Pues ella está curiosa, se pregunta, está pensando si se puede hacer de otra forma. Obviamente, si lo quieren ver desde el lado adulto, es una metáfora, o sea, como de un comportamiento anárquico fuera de la Matrix antisistema. En realidad, ella está divirtiendo, ¿no? No está haciendo nada malo. Obviamente, acá está como que violando el reglamento de la producción o de la acumulación de las hojitas. Ahí estamos los adultos diciendo que eso no se debe hacer, ¿no? Entonces ahí va la hormiguita, pero sin quererlo la propia hormiga ya provocó un caos. Se sale todo de control. Estos momentos súper poéticos, por ejemplo, de esta historia que la animación puede hacer. Ella ya vio el problema. Escucharon la música, ¿no? El tono, la suavidad, las formas, el lenguaje, la simpleza. Odio estar hablando encima del material, pero es para ilustrar. Entonces, digamos que les muestra otra manera, ¿no? de hacer las cosas, más divertida. Y entonces ya empiezan a jugar y rebotan, y van y flotan, y ahora pueden volar las hojitas. Y aquí parece que la va a regañar otra vez. Y le ayuda. O sea, este material me encanta y porque creo que si se dan cuenta esta idea, esta imagen resume mucho de lo que les compartí. Creo que esta es la labor que tenemos o que podríamos hacer nosotros como adultos con los niños y las niñas, de darles herramientas, darles espacios, ¿no? Ser proveedores, como facilitadores, no policías, ¿no? Diciendo que está bien, que está mal.
Y ahí, en la medida que nosotros podamos ser parte de ese sistema, más libre, más juguetón, pues creo que nos va a ir bien, mejor a todos. Obviamente para mí esto es una revolución social en un corto infantil, ¿no? Está perfectamente cifrado, los niños lo van a amar y lo aman, y los adultos lo podemos encontrar como una crítica social al sistema vigente. Bueno, ese me emociona mucho. Y tengo que dejar de compartir cada vez. Una disculpa por eso, por esa lata. Y ahora vamos con Anina, que seguramente muchos de ustedes conocen. Vamos a ver un cachito del tráiler. Anina es una producción de uruguayo Alfredo Soderwit. Siempre me confundo también al pronunciar su apellido. Y ahorita le está yendo increíble con otro cortometraje infantil, podríamos poner entre comillas, ahorita hablamos de eso, se llama Dos pajaritos. Me llamo Nina Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yatay Salas, Anina Yatay Salas. Todo Capicúa, 3 veces Capicúa. Parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, Australia queda lejos. Sí. ¡Mancha! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa! ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Bueno, si se dan cuenta, al principio, o sea, lo que estábamos viendo de la cámara, ¿no? Las alturas, los tonos. Aquí estamos otra vez los adultos diciendo que esta niñita se porta mal, ¿no? Y si se dan cuenta... Nos enteramos de los líos que anda armando esta niña. Ahí está lo que habíamos platicado de la cámara desde la visión adulta. En este caso está perfectamente justificada porque es la visión de las señoras que la están regañando, ¿no? Y es un poco como se ven normalmente a los niños hacia abajo. Este material lo pueden encontrar, me parece que ya está por ahí libre. Y, a ver, es que este cachito. Para educarte. ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? Tengo curiosidad. A ver si me da alguna receta. ¡Ah! ¡Alina, dame eso! ¡Nunca! ¡Nunca vas a tener una receta para criarme! Capicúa 1, Capicúa 2, Capicúa 3. Y otra vez si se dan cuenta, retrata cómo vemos de repente los adultos a los niños y las realidades de ellos a su altura, sus problemáticas, ¿no? La niña que la bulea en el recreo o que le quita el lunch, eso es perfectamente empático con sus necesidades y con sus entornos. Ahora, igual si van teniendo alguna pregunta, algo que quieran compartir, por favor, díganos. Ahora vamos a ver un cachito y otra vez, otra disculpa por estar pasando los materiales tan cortados por cachitos. Es por la premura del tiempo. Tiene que ser así. Vamos a ver un pequeño fragmento de El hechizo de Medusa. Este ya es ficción. Encontramos también, por ejemplo, de materiales para niños. Son pocos los materiales de ficción. Hay mucho documental, mucha animación, poca ficción y poca ficción pues de buena calidad, digamos, ¿no? Por decirlo así, como que reúnan todos los valores que platicamos. Luis Manuel Hernández, y fue muy gentil al proporcionarme su cortometraje. Obviamente por derecho no lo podemos compartir todo, pero un fragmento pequeñito sí. Y a él lo conocí en el Festival Internacional de Cine para Niños que acaba de finalizar, en la ceremonia de clausura. Le fue muy bien a su cortometraje y nos hicimos amigos, y quiero compartirles este pequeño fragmento y para que ustedes vean por sus propios ojos qué valores o qué de lo que
se vio en la presentación reúne. La única que nos separa de la gloria es Raquel, la arquera de hierro. Toda la historia se centra en la relación del protagonista, que es un niño que está jugando fútbol. Si falla por aquí el material porque es un drive privado, compartimos el tráiler, no se preocupen. Se me hacía que el tráiler no le hacía tanta justicia al corto, pero vamos a pasarlo. Es un poco la relación del niño protagonista con la niña que le gusta. Aquí va. Tiene que ver con la relación de la niña que le gusta. Ya de entrada, para mí eso ya es un tema muy afortunado. Hay una discusión que en lo particular a mí me parece muy importante, que es otro tema tabú, por ejemplo, en materiales para niñas y niños, es el enamoramiento, ¿no? Por ahí algunos pegan el grito en el cielo y dicen, no, enamoran. Los niños no se besan, ¿no? Y es como, bueno, pues si supieran, ¿no? Yo creo que, no sé si ustedes, yo me acuerdo, los besos más apasionados que tuve fueron en segundo de primaria, y los niños nos enamoramos, nos parten el corazón, nos parten la cara también por niñas y niños, y pocas veces se tiene la valentía de abordar estos temas, y, ¿no? Como que se tiene miedo de tocar temas de sexualidad o de amor, porque los adultos no saben cómo abordarlos, ¿no? En este caso, sí supo Luis Manuel, y está muy interesante porque es un poco la analogía del lenguaje futbolístico deportivo, que está tirando a gol, y la niña que le gusta es la portera, pero parece Medusa porque es lo que están viendo en la clase de español, cómo los relaciona, cómo lo resuelve en la fantasía, ¿no? Eso es un ejemplo muy, muy afortunado. Vamos a ver otro cachito de otro material, otra ficción. Son ejemplos de los que tengo aquí muy, muy presentes, muy, muy frescos, digamos, de estos talleres, de estos grupos de trabajo, ¿no? de festivales. Y esta es La Piñata, que habíamos platicado, Verónica Ramírez, ¿se acuerdan? De los finales resolutivos. Obviamente no vamos a spoilear. Este cortometraje sigue todavía ahí en festivales. Fíjense la cámara. Voy a pararlo aquí. Le comentaba a Verónica que curiosamente me parece que el tráiler no le hace mucha justicia al corto, pero quiero que vean esta toma, por ejemplo. En el cortometraje, en algún momento está la mamá por aquí. No me acuerdo si está cortada o fuera de foco, pero ella se levanta, contesta el teléfono, ¿no? Hay un problema ahí que tiene que atender, tiene que ver con su trabajo, y nunca vemos lo que pasa con la mamá ni la llamada, ¿no? Siempre nos quedamos con la protagonista, por ejemplo, ¿no? De estos casos de lenguaje, de la niña en el centro,
Y bueno, el tono, la historia, es la escuela, les encargan una piñata y no va a contar con mucha ayuda, ¿no? Su mamá ausente, que es otra problemática que viven los niños ahora, y cómo la va a hacer ella y lo que va a implicar en la escuela. No quiero regarlo porque esto se va a quedar grabado, pero las consecuencias, ¿no? De tenerlo que hacer ella sola, sin mucha ayuda aparente, pero con todo el apoyo de su mamá de otro tipo. Y el final me parece que es lo más bonito, el final resolutivo, que no es el final feliz, ni lo que ella quería, y ojalá que lo puedan ver en alguna oportunidad. Bueno, son las 7:20 y tengo preparados varios materiales, entre ellos la carpeta del cortometraje El trompetista, que también podríamos argumentar si es infantil o no. La verdad es que cuando yo lo concebí y lo creé, nunca tomé en cuenta nada de esto, pero funciona y cumple algunos de estos puntos que vimos. Este tema que es la animación normalmente se le relaciona con contenidos para infancias y no necesariamente tiene que ser así. Es algo que la propia animación ha tratado de reivindicar, que no sea una categoría, sino un medio y un lenguaje, pero por otro lado las competencias, los concursos de fondos de públicos, por ejemplo, para cine, pues necesitamos que nos den este espacio de animación para no concursar con todas las ficciones y los documentales y se nos dé un apoyo exprofeso, que también abogamos que sean más tiempo y más presupuesto. Ahora tengo preparada esa carpeta, también tengo preparados algunos cortometrajes que yo he hecho, que podemos escoger uno, y también tengo preparado el material sorpresa que a mí me causa mucha fascinación, mucha curiosidad, de que no es un medio, un producto, digamos, para niñas y niños, pero que les encanta a ellos, ¿no? Y entonces un poco también tiran por la borda todo lo que les he expuesto, y creo que también tenemos que tener ese radar. No sé si nos podrían ayudar ahí a ver cuál de los tres materiales, me gustaría ver todos si se puede, pero también platicando con Natalia queríamos que hubiera un momento de preguntas y respuestas para que esto fuera menos exposición y más diálogo. Pero si no hay, entonces no hay, ¿verdad? Por ahora no, ok. Entonces vamos a partir la carpeta del trompetista. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Normalmente me tardo de 2 a 4 horas platicando la pura carpeta, pero esto es para resumir brevemente una carpeta, en el caso, por ejemplo, de IMCINE, aquí en México, los materiales que nos piden. En este PDF obviamente no está presente la prueba de animación, ni el animatic, y me parece que ya, todo lo demás está aquí, ¿no? Entonces, obviamente todo empieza con el guión. En el guión ya nos podemos dar cuenta, en mi caso es un cortometraje sin diálogo, entonces es casi una escaleta, ¿no? Estamos describiendo los lugares, las acciones. Es muy importante que se siga cierto formato. De repente nos llegaban también guiones con faltas de ortografía, con escenas que no cortaban, no se describían los personajes claramente. Eso ya dificulta un poco la lectura, sobre todo la comprensión para la persona que lo esté leyendo. Y bueno, ese es el primer paso, ¿no? Ahí en la historia nos damos cuenta de muchas intenciones. La sinopsis, que tiene que ser muy breve, ¿no? Este también es un ejercicio muy difícil de hacer, de poner en claro en una o dos frases, en 2 renglones, toda la historia resumida, quién es el protagonista, qué quiere, qué se lo impide, ¿no? De qué va, qué es lo que vamos a ver ahí. Y en este texto del director, muchos festivales, muchas instancias le dan mucha importancia, porque ahí, y nosotros también nos damos cuenta de si hay una congruencia entre lo que estamos viendo como proyecto y lo que se está planteando. O sea, si hay esta congruencia o hay un divorcio. A veces hay cosas que están bellamente plasmadas en el texto del director que jamás vimos en el guión, y al revés, ¿no?
cosas que en el guión están muy bien y de repente el texto del director dice que quiere hacer, ¿no?, una añoranza, una crítica política y chin, ¿no? Ya como que punto menos. El storyboard, que en este caso nos piden un guión técnico, que es la división de las secuencias, las escenas, el storyboard de este lado, y aquí están las descripciones de las encuadres y de los movimientos de cámara, ¿no? Cuánto va a durar cada shot. Entonces ahí también es un trabajal, sobre todo en animación, a diferencia de ficción y de documental que no lo piden. Normalmente en animación prácticamente tenemos que hacer ya el cortometraje y después esto se pone en un timeline y se puede volver el animatic, pero prácticamente, si se dan cuenta, en animación ya tenemos que tener muy desmenuzadas los encuadres, las composiciones, las acciones, los personajes, las escalas, los escenarios, y después se van a trabajar mucho. Es chistoso porque, a diferencia de las demás categorías que les platico, en animación prácticamente no tenemos edición porque ya estamos editando desde origen, desde el animatic, ¿no? No hay lugar a sorpresas, no podemos darnos el lujo, obviamente, de tener 2 shots o, ¿no?, probar 2 como la que está allá. Esta tiene que ser perfecta y tiene que estar todo cronometreado. Bueno, este es todo el trabajo del guión técnico. Después viene un trabajo aquí detallado, que no está muy detallado, está muy general, un poco el planteamiento de las semanas de trabajo, qué es lo que se va a realizar, la ruta crítica, que es poner en semanas todos los procesos de animación, en este caso, que se van a realizar por semana, cómo se van cumpliendo, y así vamos a poder ir dando un seguimiento y un reporte a las autoridades que dieron el apoyo. Este es un breakdown muy escueto de necesidades, ¿no?, del software que se van a necesitar, los equipos, cuántos fondos, cuántos personajes, cuántos props, que son los objetos con los que interactúan los personajes, los efectos, algunos artes conceptuales, por ejemplo, no sé cómo imaginaba que iba a ser el campo militar, pues muy rígido, muy cuadrado, ¿no?, las texturas, algunos interiores, como la luz, en fin, como las sombras que quisiera explorar, atmósferas, los personajes principales con las escalas. Esta es una exploración nada más del personaje, algunas referencias de objetos, de tonos, de películas, la paleta de color, y el presupuesto. También está muy sencillo. Cuántas personas, cuántos meses van a estar, cuánto se les va a pagar. Eso tiene que estar perfectamente transparentado, cada peso, ¿no? El diseño de personajes, ¿no? Aquí también podemos ver la congruencia de la descripción de los personajes y la historia con los diseños de los personajes, la técnica, por qué ese estilo y no otro, ¿no? Aquí podíamos ver, por ejemplo, que el general iba a tener cierta rigidez, ¿no?, su postura, sus formas, los trompetistas genéricos que no iban a poder ver porque se les tapaba la visión, que es una metáfora también a estar un poco inconscientes, controlados, y el trompetista, que era el personaje, que es un poquito más colorido, ¿no? Las formas son más redondas, su trompeta también es más amable. Entonces ahí podemos ir viendo esas congruencias de la descripción de las historias, los guiones con lo visual. Unas exploraciones, las escalas y listo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ganó el apoyo a la producción aquí en México en el 2012, y después de eso no he vuelto a ganar ningún apoyo en cine, que ese es otro tema, me parece muy interesante, porque obviamente todos estamos compitiendo por estos fondos y ante una negativa puede ser brutal. Hay muchos amigos que me han dicho que ya prácticamente ya han optado por abandonar dedicarse a cine y a infancias, pues porque no, si no obtienen estos recursos año tras año, ¿cómo lo hacen, no? Pues también es otro reto para nosotros como creadores latinoamericanos encontrar la manera, fondos, producciones. Entonces, si les parece, es que si no hay otra pregunta, podemos ver. Es que el trompetista dura 10 minutos. Tengo otros más pequeñitos que les puedo enseñar, como cachitos igual. Hay uno en particular que me gusta mucho, que se me hace un caso muy afortunado de un material para niños. Y si no hay una pregunta, podemos pasar al otro material sorpresa, ¿vale?
Aquí estoy atento viendo si hay alguna pregunta. Ok, entonces vamos a... Las piezas de rompecabezas es una animación, ficción, una adaptación de un libro y es un mediometraje para Canal 11, que hicimos en Canal 11. Es el primer cortometraje animado primer cortometraje del canal. Tuve la fortuna que fuera animado y que me confiaran la producción y dirección de este cortito, que es un cortote, ¿no? Prácticamente media hora. Y solamente quiero compartirles Llorar. una pequeña escena. Noche. Yola, tenemos que platicar sobre Rodrigo. Rodrigo no está bien. Hay que llevarlo a que lo arreglen. Yola, no podemos arreglar a Rodrigo. Rodrigo no está descompuesto, es diferente, es especial. ¿Y yo no soy especial? Claro que eres especial, pero Rodrigo es otro tipo de especial. Rodrigo es... especial. Especial. Rodrigo tiene parálisis cerebral. ¿Y cuándo se va a desparalizar? Nunca, Yola. Aunque él va a ser tan inteligente como tú, las cosas físicas que para ti son fáciles, como caminar y correr, a él le van a costar más trabajo. Hay que ser pacientes y quererlo mucho. ¡No se vale! ¡Yo quiero que esté bien! Ahora que lo estoy viendo, si se dan cuenta, sin tener en consideración lo que les acabo de decir, pues creo que intuitivamente colocamos la cámara a la altura de Yola, ¿no? O sea, no era la opción, la visión de los papás, ni nada, era justo la cámara a la altura de los ojitos de Yola y Yola está viendo a sus papás. Y me parece interesante ahorita compartiéndolo, que no lo tenía pensado así, cómo la mamá trata de explicarle, si se dan cuenta, un poco Solo que lo arregle. menospreciando a Yola, ¿no? Yola, Diciéndole que es especial. Es otro error en el que caemos los adultos. En una proyección, en un cine, me acuerdo que recibimos una carta o nos abordó una mamá muy indignada con este lenguaje, ¿no? Que cómo se les decía a los niños que era especial, que se le parecía una falta de respeto. Creo que tiene razón, tiene un punto. El guión estaba así, es una adaptación y lo tomamos en cuenta, le dimos respuesta a la señora, ¿no? Y creo que tiene también razón. Bueno, este material lo pueden encontrar en YouTube, se llama Las piedras de rompecabezas, y es la historia de Yola, que tiene un hermano con parálisis cerebral, y es un poco la situación incómoda que tiene que lidiar ella, ¿no? La pena con sus compañeritos, la situación familiar, la frustración de ella, y la ignorancia que hay alrededor del tema a la fecha todavía, incluso en el propio equipo de producción, vivimos en carne propia la ignorancia y la discriminación por parte del propio equipo y cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para adelante. Bueno, voy con el siguiente material, pero hay una pregunta por aquí que dice: ¿cómo sortear el hecho que al escribir, al producir para público infantil hoy en día nos encontramos con lineamientos muy estrictos de parte de los exhibidores sobre los temas que se pueden tratar bajo una excesiva corrección política? Se protegen los canales y plataformas demasiado al infantilizar de más el público infantil. Completamente. Me parece que hay muchos festivales que tienen esta visión, ¿eh? O sea, yo puedo hablar, por ejemplo, no sé, el Festival de Cine para Niños, No tan Niños de la Matatena, Churumbela, que está aquí, también en México, Ojo de Pescado, ¿no? Calibélula, que no he tenido la suerte de tener un material allí, pero creo que hay muchos festivales que tienen esta noción y que dan apertura y que favorecen y que
estamos en la misma sintonía. Y luego, por ejemplo, hay muchos canales públicos donde no lo sé por qué, no quisiera pensar que es una decisión maquiavélica. Me parece más bien que pasa por un desinterés realmente por la audiencia, y cuidado, y atención, y profesionalización e ignorancia de la falta de visión y de realmente compromiso con las audiencias, las calidades. Es muy triste porque también son medios públicos que deben estar al servicio de estas audiencias. Entonces, ¿cómo sortear eso? La verdad es que no sé, yo creo que hay que ser fieles y seguir con este foco y este compromiso, y encontrar otros espacios, incluso crearlos, ¿no? Crear nuevos canales propios. El siguiente material, si no hay otra pregunta por acá. Vamos a ver, este material me gusta mucho, no es para cine, en realidad mi experiencia prácticamente está orientada a cine, pero igual fue en niños, era una comisionado, digamos, con un grupo de rock que se llaman los Liquids. Este es el tipo de material que me parece afortunado, porque no se subestima a los niños, no es un material ñoño, ¿no? Es como, bueno, estoy hablando mucho y mejor vamos a verlo. Te lo puedo prestar, es mi juguete favorito en verdad. Que no agarras otro de por allá, pero no en particular. Debes entender que este es mi juguete favorito. Juego con él todo el tiempo y lo traigo siempre conmigo. Y no te lo puedo prestar. Esa pelota no la puedes botar. Es mi pelota, me la dio mi mamá. Es por envidioso porque no tomas otra de allá, pero esta no, en especial. Tienes que comprender que esta es mi pelota favorita. La boto todo el día y me llena de alegría. Y esta no te la puedo prestar. Oye, ¿qué es eso que tienes acá? Es muy bonito, me lo puedes prestar. Qué buena onda, mejor juguemos los dos. Mira que bien, no lo había pensado yo. Es más divertido si jugamos juntos. Es más divertido si lo compartimos. Tú de un lado y yo del otro. Podemos dibujar un monstruo y aventarnos la pelota. Es mejor que botarla solo. Es más divertido si jugamos juntos. Es más divertido si lo compartimos. Vamos a ver una peli, tal vez te quedes a cenar y mañana puedes regresar. Porque pienso que es un material afortunado por el tono, por lo divertido, por el ritmo, ¿no? La música es otro valor también a resaltar en los materiales para niñas y niños que conecta muy bien. Habla sobre compartir, también es un punto que no abordé como tal, que es el tema. Muchos proyectos nos perdemos a veces en 3, 4 temas y no hay un foco principal. En cuanto más claro, más conciso el tema lo tengamos, mejor va a ser el material. Bueno, vamos a mostrar el material sorpresa y con eso vamos a terminar. Entonces, vamos a pasar a Oogie Boogie. Me pongo que tengo aquí ya los materiales en el minuto y pestaña de Chrome, Bueno, no sé si ustedes conozcan este personaje que a mí me llamó la atención por
por que mis sobrinos lo adoran, y luego me di cuenta que es un fenómeno mundial, que muchos niños les sucede lo mismo en varios países, y lo más fácil sería censurarlo, ¿no? Y decir inmediatamente, no veas eso no es para niños. Les quiero mostrar el contexto de donde aparece. Y aquí va. Este es un videojuego, obviamente no es para niñas y niños, es adolescente. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh, my God! ¿Con esto? Por allí. Go. Dios, terrorífico. Oh, my God. Oh, my God. Está aquí dentro. ¡Dios! ¡Oh, my God! Ok, con eso tenemos poco para... si alguien de ustedes, yo creo que si ve material así o para sus hijos, estoy de acuerdo en que van a decir, qué horror, qué cosa, ¿no? Esto está fatal, no le pondría eso a mi hijo jamás. Y sí, o sea, a mí me da terror, ¿no? Y a este cuate que estaba jugando, lo mismo. Ahora, como es un personaje que se han apropiado a los niños de tal forma que es prácticamente su teddy bear en estos momentos. Quise entender por qué y estaba entrevistando a mis sobrinos, escuchándolos. Ya no va a dar tiempo de compartirles las entrevistas que les hice, que están muy increíbles, la verdad. Y tiene que ver, por lo que entiendo, a ver si ustedes pueden seguir y llegar a una conclusión parecida a la mía. Este es el origen que me han explicado muchos niños y mis sobrinos de Huggy Buggy, del monstruo este horrible. Lo encontró esta chica ahí en la basura, abandonado, tirado. Y digamos que lo bañan, lo rescata, lo cuida, ¿no? Se dan cuenta como el cuidado con el que tiene al personaje. Y lo seca, ¿no? Mis sobrinos me han dicho es que lo cuida bien, ¿no? Le echa airecito y eso le gusta. A Huggy Buggy le gusta mucho. Aquí le está probando el color. Le está probando el color y digamos que se vuelve una especie como de un animal rescatado. ¿Y se dan cuenta? Y en este caso se vuelve un poco el compañero, ¿no? Y se dan cuenta como que aquí ya no está tan terrorífico. El diseño de personaje a mí me parece espeluznante, ¿no? Y aquí está como desayunando y está preparando, está conviviendo, ¿no? Están viendo la televisión juntos. Lo más curioso de este fenómeno es que todos estos materiales parece que son hechos por fans, ¿no? No es un material oficial del videojuego. Entonces, bueno, este contexto a mí me sirvió para entender un poco las razones por las cuales conectaba con los niños y los niños. Tengo muchos materiales que voy a tratar de ser más breve. Hay animaciones que explican perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Ha evolucionado tanto que han hecho canciones. Se han hecho tal cantidad de materiales a raíz del fenómeno, a la raíz de cómo conecta con los niños. Es increíble, de verdad. Lo que ellos encuentran y lo que ellos les significa y lo que ellos ven.
Perdón, no estoy, ¿sí estoy compartiendo? Sí, ¿no? A ver. Tengo miedo, siento que puedo salvarlos de aquí. Es solo un juego, de aquí no me muevo, yo no pienso huir. Y ser valiente es muy urgente, él me observa a mí. Y si se dan cuenta cómo ha pasado, cómo lo han resignificado. Y hay cientos, de verdad, cientos de canciones que han hecho con el personaje. Por último, nada más les voy a compartir cómo lo juegan los niños y las niñas, porque sí he visto niñas y niños. He tomado fotos por varias ciudades, incluso del mundo. Y, a ver, ahí va. No sé qué pasó aquí con el audio. Es un formato que está surgiendo nuevo en YouTube. Bueno, eso es lo que quería compartirles, porque escuchando a mis sobrinos y otros niños y niñas, me han dicho, lo que entiendo que conecta con ellos es el hecho de que no es el monstruo en sí, sino cómo lo rescatan, cómo lo cuidan, que él es un monstruo, pero que él no quería ser malo, pero le pusieron una maldición para que matara a través de su abrazo, pero en realidad él no es malo, ¿no? Y es todo este adultocentrismo otra vez que tenemos de qué horror de monstruo, ¿no? Deberían prohibir eso, ya no voy a dejar que mi hijo vea eso. Y son los niños y niñas con su peluche feliz por todos lados de muchos colores, y lo cuidan, y lo sientan, y lo abrazan, le dan besitos, ¿no? Lo sientan a comer. Me parece porque empatizan perfectamente con este cuidado, ¿no? Y esta necesidad de ser abrazados, vistos, que quizás no están siendo vistos ni abrazados por sus papás, por ejemplo, y ellos empatizan, conectan y lo apropian, resignifican por completo el material audiovisual y lo hacen propio, lo juegan. Y ahí nos dan una cátedra y nos cierran un poco la boca a los adultos, otra vez, la prohibición, de lo que debe o no ser para niños. Y ellos lo entienden, lo codifican, lo viven, lo experimentan desde otro nivel, de otra forma. Tenemos que ser más abiertos, más sensibles para entender ese nivel de comprensión del mundo en el que ellos están. Pues creo que tenemos ya el tiempo. Sí, o sea, tengo más material que compartir, pero me parece que con esto queda más que completa la exposición. Y no sé si hay por ahí alguna preguntita que podamos atender. Creo que ya no nos queda un poco de tiempo para las preguntas. De todas maneras, reviso el chat porque no, creo que no hay más. Pero sabes que me gusta mucho este punto al que llegaste, Robin. Gracias por la presentación, gracias por el recorrido que hiciste y gracias por este cierre sorpresa que además contradice y revalúa y hace pensar todo lo que has dicho antes. Está buenísimo también como entender todo desde lo que la academia y el análisis y este lugar de los Oscars que nombraste, como todo lo que consideramos como calidad, cómo se reevalúa con lo que en verdad ven los niños, cómo lo apropian, lo que tú dices, como este proceso y análisis de cierre que hiciste con Huggy Wuggy, que lástima que no alcanzamos a verla en estas entrevistas de tus sobrinos, pero que ya nos contaste un poco. Sí, completamente. O sea, tenemos que tener esa apertura entre el bien hacer, el foco, la calidad, los contenidos, la estructura, el guión, y por otro lado, ver en qué están viendo, oye, por qué están viendo, qué les está haciendo sentido, ¿no? Más allá de la forma, el fondo. Y ahí creo que podemos encontrar muchas oportunidades, ¿no? Hay un material, por ejemplo, muy interesante de PNS también que vimos de meditación, pero con hip hop, ¿no?
y eran los niños subidos en las mesas, en el salón, algo que puede ser disruptivo, ¿no? Anárquico, y el contenido es hermoso, porque tiene que ver con ejercicios de respiración, ¿no? De autocontrol, pero con una canción atractiva, hip hopera, ¿no? Esos códigos creo que están ahí para que los utilicemos. Eso está muy bueno. Recordarle a todos que los links y muchos de los materiales que nos compartiste se los vamos a enviar a quienes completen el registro de asistencia para que por favor nos dejen su correo electrónico, verifiquen que escriban bien en su correo electrónico para poderles compartir y que ustedes puedan ver en profundidad algunas de las cosas que mostraste, que fueron nada más como un breve pantallazo para que la gente los pueda revisar ya con detalle. Muchísimas gracias por todo, Robin, por haber aceptado esta invitación, por preparar esta charla para nosotros. Les recuerdo que va a quedar montada en la plataforma Caja de Herramientas. La próxima semana la van a poder encontrar allí y reconsultar. Y recordarles también pues que esta semana se hace la premiación y la entrega de estímulos de la convocatoria del FDC, entonces para que estén atentos a nuestras redes y se conecten a la ceremonia de premiación. Y creo que no es más por ahora. Buenas noches. No, mentira, es un recordatorio adicional. La temporada de cine colombiano está al aire hasta el 10 de diciembre. Hay más de 40 largometrajes y cortometrajes, películas y actividades en diferentes ciudades del país. Hay exhibiciones online, hay exhibiciones presenciales, entonces revisen las redes sociales de Proimágenes Colombia y del Ministerio de Cultura para que se enteren y puedan ser parte y dejar que el cine colombiano los emocione. Muchísimas gracias a todos, buena noche, gracias Robin y gracias a los intérpretes que nos acompañaron hoy. Gracias. A la próxima. Colombia es diversa, emocionante y sorprendente. Asimismo, lo es su cine. El cine colombiano te atrapa, te da 3 vueltas y te devuelve a tu sitio. Te hace vivir de forma intensa todo aquello que llevas adentro. Te lleva a comprender esas pasiones y esas vivencias que no entiendes del todo. Te lleva a los más grandes paisajes y a los más complejos escenarios. El cine colombiano es esas ganas que tenemos de entendernos a nosotros mismos, de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el gran almacén de la memoria y las vivencias de los colombianos. Es la narrativa de un país hecha imagen. Déjate emocionar, déjate sorprender y déjate sacudir por el cine colombiano. Atrévete a quedar sin palabras frente a la gran pantalla. Temporada de Cine Colombiano 2022.